Es difícil encontrar en Colombia un personaje que levante tantas pasiones y tantos odios como Álvaro Uribe. Para muchos colombianos es el salvador de la patria, el auténtico pacificador del país, el que puso de rodillas a las FARC y pudo haberlas derrotado definitivamente, pero no lo dejaron. Si pudieran erigirle estatuas en todas las plazas del país, lo harían gustosos. ¡Viva Uribe! ¡Viva Colombia! Nosotros sabemos la gran persona que es él, nosotros siempre vamos a estar apoyándolo. Pero lo cierto es que Álvaro Uribe Vélez salvó a Colombia de las FARC. Para otros colombianos, muchos también, Uribe es un criminal, el promotor del paramilitarismo, un aliado del narcotráfico y el principal arquitecto del entramado narcoparamilitar que infiltró la política y las instituciones del país. Y desean fervientemente verlo tras las rejas. Hace 16 años nos están jodiendo y estamos hartos. Por eso estamos hoy acá, diciéndole no más Uribe, no más impunidad. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Baraco! ¡Uribe! ¡Baraco! ¡El pueblo está berraco! ¡Uribe, fascista! ¡Usted es el terrorista! ¡Uribe, fascista! ¡Usted es el terrorista! Y por lo que parece, son estos últimos los que están más cerca de ver cumplido su deseo. La Corte Suprema de Justicia decretó prisión domiciliaria preventiva contra el expresidente por su presunta manipulación de testigos y fraude procesal durante una investigación sobre paramilitarismo. El hoy senador habría presionado a exparamilitares para que cambiaran sus versiones en procesos judiciales que pudieran salpicarlo. No es la única causa activa en su contra, pero sí la que de momento ha llegado más lejos. La Comisión de Acusaciones del Senado registra alrededor de 200 denuncias en su contra. En total, al hoy senador se le han abierto cerca de 30 procesos ante la Corte Suprema de Justicia por distintos delitos. Entre los más famosos, las llamadas chuzadas, escuchas ilegales a políticos, activistas y defensores de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad efectuadas durante su gobierno entre 2002 y 2010. Las víctimas, coincidencia o no, eran en su mayor parte personas que Uribe tildó en público de traficantes de derechos humanos y terroristas, por lo que consideran que la práctica se llevó a cabo con mínimo su consentimiento y máximo siguiendo instrucciones suyas. O las matanzas paramilitares ocurridas en Antioquia mientras Uribe gobernaba ese departamento. Uno de los primeros en denunciar la supuesta alianza entre esos escuadrones de la muerte y el ejército con la aprobación del gobernador fue asesinado poco después. Uno de los testigos de primera mano, paramilitar, cayó abatido a balazos frente a su casa mientras cumplía arresto domiciliario. Pero fuera de Colombia, los desencuentros de Álvaro Uribe con la justicia de su país y la siniestra fama que lo acompaña desde sus inicios en política son relativamente poco conocidos. Apuntes de su biografía que serían sabidos al detalle por toda la opinión pública hispanoparlante del mundo entero de ser otros sus protagonistas, en su caso nunca han sido motivo de grandes portadas, programas de tertulia, ni mucho menos parte del debate político interno de otros países o motivo de declaración conjunta en el Parlamento Europeo. Y no porque sean detalles menores, al contrario. La sombra de la sospecha persigue a Uribe desde hace casi 40 años, cuando fue nombrado jefe de Aeronáutica Civil después de que el cártel de Medellín asesinara a su antecesor en el cargo por negarse a dar licencias de vuelo a narcotraficantes. La organización liderada por Pablo Escobar sacaba la mayoría de la cocaína del país hacia Estados Unidos usando avionetas. Después fue alcalde designado de Medellín durante unos meses, pero fue destituido a los pocos meses por motivos poco claros. Según un libro de un famoso empresario local publicado en 2013, el entonces presidente Belisario Betancur pidió su destitución por sus supuestos nexos con el cártel que hizo tristemente famosa a la ciudad. Pero es en 1986 cuando Álvaro Uribe da su primer gran salto a la política colombiana como senador. Durante su desempeño en ese cargo, en 1991, fue incluido en una lista de funcionarios sospechosos de alianza con el narcotráfico dentro de un informe elaborado por la inteligencia militar estadounidense. El cargo que lo catapultó a la presidencia fue el de gobernador de Antioquia, donde se granjeó fama de gestor eficiente. Algunos habitantes de Medellín todavía hoy lo consideran el auténtico benefactor de la ciudad en esos años, aunque no fuera su alcalde. Sin embargo, otros lo recuerdan por su decidido apoyo a las convivir en esa región, que muchos consideran germen o vitamina del paramilitarismo. Estas asociaciones de autodefensa, que en el papel eran cooperativas vecinales de vigilancia contra guerrillas y otros grupos armados,
terminaron cooperando, integrando o directamente conformándose como grupos paramilitares, responsables de numerosas masacres de civiles en esos años y en los que vendrían. Porque tanto partidarios como detractores de Uribe a la hora de analizar su figura se centran sobre todo en sus 8 años al frente de la presidencia de Colombia. Años en los que, y en esto ambos enfoques coinciden, Colombia cambió. La discusión irreconciliable es si cambió para bien o para mal. En 2002, cuando Uribe llegó al Palacio de Nariño, Colombia era prácticamente un estado fallido. Las FARC, el ELN y otros grupos armados alzados contra las autoridades controlaban casi el 40% del territorio nacional. Los secuestros eran noticia cotidiana, así como los combates, los desplazamientos y las masacres de civiles. Millones de colombianos no podían salir de sus ciudades hacia otros lugares con tranquilidad. En ocasiones, ni siquiera de sus barrios. Durante los siguientes años, el Estado fue paulatinamente recuperando el control del país. O mejor dicho, las guerrillas fueron perdiendo terreno, que no es lo mismo. Y el matiz aquí es importante, porque en el conflicto colombiano siempre se habla de 3 actores, es decir, de guerrillas, paramilitarismo y Estado. Algo que no es estrictamente falso, pero la realidad en el terreno es que realmente solo hubo 2. Y aunque esa realidad no es algo que se creara durante el gobierno de Uribe, lo cierto es que en su etapa presidencial se afianzó hasta extremos nunca antes vistos. Ante la incapacidad y debilidad del Estado para enfrentar por sí solo a una insurgencia alzada en armas desde hacía décadas, que con sus acciones violentas e indiscriminadas ganaba terreno cada día, las autoridades fueron más que permisivas con el enemigo natural de los guerrilleros, los paramilitares. Lo que empezó con un dejar hacer el trabajo sucio a los paracos para que las masacres, torturas y descuartizamientos de civiles no salpicaran al ejército, muy pronto derivó en una estrecha colaboración entre ambos y por evitar salpicarse, las fuerzas militares terminaron directamente empapadas. La colaboración entre Estado y paramilitarismo pronto también se hizo presente en partidos políticos e instituciones, algo que hoy se conoce como parapolítica. Y así lo que empezó como alianza pronto derivó en simbiosis. El conflicto armado se desplazó de regreso al campo y a las zonas más pobres del país, donde los crímenes pasarían desapercibidos a ojos de buena parte de la opinión pública. 24.000 desaparecidos, 6.500 asesinatos selectivos, 400 masacres de civiles y un número todavía indeterminado de asesinatos de ciudadanos desarmados para cobrar recompensas, presentándolos como guerrilleros. Es el resultado contabilizado hasta ahora de los años de Uribe en la presidencia. Saldo humano que todavía hoy para muchos colombianos sencillamente no existió. Tampoco para la mayoría de grandes medios nacionales y también internacionales, que le perdonaron lo que no le habrían perdonado a ningún otro político, porque ejercía el papel de principal contrapeso del chavismo en la región. Así fue como pudo pasar desapercibida en el mundo la estrategia antiinsurgente de su presidencia: permitir la fusión de paramilitarismo y Estado. Una fusión que posteriormente intentó maquillarse con condenas y extradiciones, pero cuyos efectos colaterales todavía siguen pagando los colombianos. A día de hoy, ya con las FARC fuera de la violencia armada, Colombia sigue siendo el país con más desplazados internos y mayor número de líderes sociales asesinados del mundo. De modo que no es falso decir que Uribe debilitó a la guerrilla hasta prácticamente acorralarla, el argumento más utilizado por sus partidarios, como tampoco es falso decir que las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki lograron la rendición de Japón en la Segunda Guerra Mundial. Ahora, la manera en que se lograron esos objetivos, sus consecuencias e implicaciones morales son otra discusión, que es el fondo del desencuentro irreconciliable entre uribistas y antiuribistas a la hora de evaluar el legado de Uribe, que no es algo del pasado además. Desde su presidencia, todos los jefes de Estado de Colombia han sido o bien uribistas como Iván Duque o políticos provenientes del uribismo como Juan Manuel Santos. En 2018, el uribismo duro representó la preferencia electoral de 4 de cada 10 colombianos de los que votaron. 1 de cada 5 del total de colombianos, incluyendo a los que no votaron. La principal fuerza electoral de una Colombia políticamente atomizada. Hoy, con la acción de la Corte Suprema en contra de Uribe, mientras unos se indignan, otros celebran lo que sienten como pequeñas gotas de una justicia largamente anhelada, que parecía literalmente imposible hace 10 años. Pero más allá del personaje del expresidente, del senador, no hay que olvidar que Uribe puede haber sido el promotor, el facilitador, el impulsor del modelo de Estado que rige Colombia en el siglo XXI,
pero no la causa de fondo. El remedio para muchos otros la enfermedad, pero seguramente Uribe nunca haya pasado de ser los síntomas.